Hello. Ya que estábamos con Mere, decidimos arrancar el bloque de narrativa contigo. Luego seguiremos, ¿sí? Lo tuyo es un camino de ida. Esa, lo que también vamos a seguir con Leandro Leandro y Andrea. y Andrea Cay. Perfecto. Bueno, no nos Andrea. ponemos de acuerdo, pero leímos todo, no hay drama. Bueno, Leandro, un cuento fantástico a la vieja usanza clásica de Poe. Muy buen comienzo, lo que tiene tu narrador es un muy buen tono y está muy bien integrado, ahora que sabemos que sos un poquito borgiano, se nota, esto que charlábamos en la devolución anterior, que es esa forma de cifrar o dar alguna clave de resolución del cuento al principio y que se resuelve al final. Sí. De algún modo uno sospecha que el padre del protagonista se ha suicidado por lo mismo que el protagonista parece haber dejado de existir al final, que es esta invasión progresiva de voces ajenas en su propia conciencia, ¿no? Está bueno cómo pudiste integrar una temática tan clásica dentro de la literatura, ¿no? Sí. Digamos, tan paranormal, con el recurso del foro de internet, digamos, ¿no? Como forma de resolución. Hace poco había un taller de Sebastián Robles, y no me acuerdo si Damián Ríos o quién, sobre literatura fantástica, ¿no? Ajá. Y notaba, y en ese taller se daban algunos ejemplos de cuentos fantásticos que ahora están integrando precisamente la dinámica de Internet, porque claro, Internet también es un buen lugar para la profusión de fantasmas y otros fenómenos, digamos, típicos. Para la paranoia, como comienza hablando el personaje del padre, que fíjense esto que decíamos en la introducción, los comienzos de los cuentos también marcan un ritmo que va a llevar el texto. La paranoia, hijo mío, es como el ajo en la cocina de la vida, nunca puede haber de más, ¿no? Ahí ya hay una cosa asertiva que te va a llevar a esa tensión del cuento y ese... De alguna manera, ¿no? Como el sino, ¿no? El famoso sino del personaje, el destino. Esta cuestión de que el personaje, en definitiva, por algo está siendo atravesado o marcado inicialmente por esta frase, ¿no? Eso va a recorrer vertebralmente todo el cuento y va a terminar siendo, digamos, eso que vuelve a resonar en el final. Hay algo muy piola de los tipos y los saltos de registro que hay entre los tipos de voces que vos integrás. Es interesante cómo progresivamente el tono del narrador también se va poniendo un poquitito más sacado y paranoico. Yo creo que eso se podría acentuar un poco más, porque en última instancia cuando consulta internet yo creo que debería estar un poco más alterado de lo que parece comunicar en el texto que escribe, o por lo menos quizás yo como lector espero eso. Pero vuelvo sobre lo otro, ¿no? Son muy interesantes los fragmentos de texto que pegaste. Uno dice que pegaste como si los hubiera leído en Google, tranquilamente parecen haber sido sacados de un foro. El verosímil está muy bien, está muy bien. Y me parece que acá está, vuelvo sobre lo mismo, ¿no? Muy integrado final con principio. Como verán, estamos trabajando y ahí suena el teléfono nuevamente. No todo es tan fácil. De todas maneras, vamos a continuar. Vamos a continuar porque en la literatura... nos importa lo que está del otro lado, pero es decir, ustedes. Pero además, nada nos apura en el mundo de la literatura, por suerte, y por eso hemos elegido esta profesión. Los tiempos son lentos. Exactamente. Vuelvo sobre lo mismo, Leandro, muy buen cuento, bien clásico, por ahí laburarle un poquitito el tono desesperante, ¿no? Me parece que le quedaría bien un tono más Poe del tipo el corazón de la torre, el gato negro, esos personajes que se van enroscando cada vez más en su propia locura. Su propia locura, su propio discurso. Exacto. Muy bueno, muy bueno. Luego Mere, ¿qué decir? Está muy bien el relato,
A mí me parece que ese es el personaje que, hablando de la novela, este personaje, por más que se llame Mere, para nosotros es un personaje de ficción. Sí, claro, claro. Es un personaje entrañable. Su cantidad de apreciaciones, conjeturas y reproches hace una dinámica que es una maquinita muy, muy, muy eficaz. Sí. Porque por momentos agarra la pulsión del inmediato y ahí nosotros registramos el exterior, tipo quiero un asiento. Exacto. De repente agarra el raye de lo que te acordaste que tenías que hacer, ¿no? Entonces es, debería hacer dieta o debería cuidarme, ¿no? Y de repente es el reproche, no debería fumar porro porque engorda. Claro, claro. Y esta mecánica de observo, pienso, me reprocho, me programo, se va repitiendo bastante en toda la locura. El monólogo. Claro, digo, la locura en el sentido del desquicio que uno tiene en el monólogo sí, siempre, ¿no? Esta cosa... Que en general son varias voces las que uno tiene. Exactamente. Solo que como no las exteriorizamos en su devenir, parecemos gente normal. Claro, pero más de una de terapia sugiere ponerle nombre a cada una de esas voces para poder uno relacionarse, ¿no? Exacto. Acá esta confluencia es divertida y a la vez es muy verosímil. Da para tener en cuenta este narrador con una trama en concreto, ¿no? Porque acá tenemos una pincelada de cómo se toma un hecho ordinario, ¿no? Sí, sí. Pero ¿qué pasa si empezamos a pensar en este registro como lugar donde se empiezan a dejar informaciones de tramas que se puedan seguir? Ahí tendrías potencialmente, digamos, algo parecido a una novelita o un diario. Me parece que esto de registrar la conciencia, digamos, o escribir fragmentos de diario, a este narrador le quedaría bien. Me parece que es una cosa que deberías considerar porque se lo nota muy fluido y con cierta facilidad para la producción. Sí, entonces, totalmente. Aprovecharlo. Sí, aprovecharlo. Y muy buenas las mayúsculas, que no son muy buenas amigas de los escritores, pero en esta lógica del tono, como no tenés negrita ni tenés otra forma de hacer énfasis, se vuelve la manera de resaltar. Siempre. Adelante. Ahí vamos. Te alentamos en todo, no sabemos en narrativa, en poesía, lo que te guste, sabé que lo estás llevando bien por estos lugares. Bien, y vamos a Andrea, que produjo esas cosas que siempre desea un coordinador, que es la continuidad de un texto anterior. Exactamente, acá la tenemos al personaje Sol, que ya la habías trabajado, que nos había parecido muy, muy interesante, ¿no? Una cabeza, ¿no? Cuando focalizaba el narrador en Sol muy piola. Acá también hay como un fragmento, un comienzo de algo, o un fragmento de algo más grande. Todavía no terminamos de saber y nos parece que es para que vos sigas explorando tanto este personaje como este mundo que se va a ir construyendo. Quizás es un relato largo, quizás son fragmentos que van a construir. Hay una expectativa creada, digamos, ¿no? Sí. Porque está como la sensación de que algo no ocurrió todavía, pero está por pasar. Ajá. Y que también algo ya pasó, que es la evocación del amor. Exactamente, perdido, ¿no? Exactamente. Ahí ya empieza como a aparecer núcleos de historia, ¿no? Como en el anterior texto. Te seguimos elogiando las descripciones y el tipo de representación que haces del escenario, ¿no? Es como una capacidad para describir muy interesante y como muy original, son imágenes muy pregnantes, ¿no? El consultorio del dentista era muy luminoso. Sobre un sillón de terciopelo lila estaba sentada una mujer de mediana edad, con un buzo canguro color crema, una pollera azul y el cabello atado con un pañuelo del mismo tono. Era gitana y el buzo le quedaba un poco ajustado de mangas, ¿no? Ese tipo de representación de un personaje en un ambiente con colores, con imágenes concretas, nos va dando a nosotros lectores como una entrada amigable a ese mundo y a ese escenario. Y acá hay algo para señalar para todos también, que es muy interesante, que es el detalle. Exacto.
uno cuando se habla del detalle no estamos hablando de que toda la información que se puede dar sobre un personaje o una escena tiene que ser minuciosa, sino que hay veces con que haya 5 informaciones generales, pero una minuciosa, la cuestión adquiere relieve, porque los cuadros son así. La figura es una, el fondo es mayor. Exacto. ¿No? Entonces, esto de la manga ajustada es lo que hace realzar esa imagen, ¿sí? Porque le da un detalle particular que a una gitana con buzo, si no, no nos llamaría la atención, ¿no? Entonces, esa cosa de ¿por qué llama la atención la gitana? Y bueno, por esa manga. Exacto, exacto. Y las acciones, toda la primera parte que está en la sala de espera, la interacción con los 2 gitanos que la acompañan, que primero son 2 hombres que le dicen algo, ya medio que se abstrae Sol, está metido en el medio todo el Twitter de Moria Kazan, ¿no? Hay como un ida y vuelta en ese mundo cotidiano de Sol que también se va construyendo. Aparentemente es como un detalle más de su vida, todavía no sabemos si va a ser más significativo, simplemente es una manera de ir presentándola como personaje, ¿no? Y después, por supuesto, aparece la cuestión del amor con la exnovia que se fue a Colombia, que eso está todavía ahí como pendiente, porque se retoma al final del texto, podría ser esto, una ida hacia ese lugar. Y el otro personaje con el que también el que cuida el departamento, ¿cómo es? No me sale la palabra. Encargado. El encargado, exactamente, que también parece que hubo un chichoneo ahí, ¿no? Entonces, como que nos va presentando a Sol en su vida cotidiana, en su manera de ser, en su manera de tomarse las cosas, ¿no? Y hay como una tensión por debajo que se va construyendo sutilmente, ¿no? Y eso está muy bien, porque nos dan ganas de leer y por supuesto suponemos que a otros lectores también le va a ocurrir. Efectivamente, hay aire para más ahí. Bien. Bueno, hasta luego.